¿Qué tal amigos? Aquí estamos en un nuevo video, espero se encuentren todos bien. Aquí estamos con un 2011, es un Nissan Sentra y en esta ocasión les vamos a cambiar el blower motor o el abanico del aire acondicionado. Este carro lo que está haciendo es de que no trabaja para nada el abanico. Tú le enciendes el aire y enfrente se empieza a poner fría la línea del aire acondicionado, pero aquí enfrente tú ves que no avienta nada de aire. Algunas veces puede que se congele la línea del aire porque no está saliendo el aire por las ventilas aquí enfrente. Entonces ahorita ya empezaba yo a quitarle el pedal. Aquí le estoy quitando los pedales. Como pueden ver, aquí desconecté los sensores, aquí donde va el switch del freno. Aquí lo desconecté. Quitamos el sensor, el plug de aquí del sensor del acelerador. Quitamos estos que van agarrados aquí va uno agarrado y aquí va el otro atrás, ahí los separamos y quitamos un pin que ahorita se los muestro. Este pin que lleva como este pequeño clip que va aquí, lo quitamos para poder separar el pedal y poder liberar esta parte. Ahorita ya lo tenemos quitado. Aquí miren, aquí se los muestro ahora. Aquí tenemos el pedal quitado. Vamos a voltear la luz para que nos deje ver bien. Aquí tenemos el pedal quitado. Entonces, a ver, sí, aquí ya está todo quitado. Aquí van el cable que pasaba por acá atrás. Un clip va a entrar aquí y el otro va a entrar aquí de este lado. Ahorita los sensores van a ser dos sensores en este lado y uno va a ser de este lado. Y aquí va el pin que les acabo de mostrar, que entra con el clip. Ese ya al final lo vamos a poner para que se mueva esto. Entonces esto lo vamos a poner a un lado, lo vamos a hacer a un lado y ahorita les voy a seguir mostrando. Vamos a acomodar la luz por acá. Vamos a poner un poco de luz, pero aquí está muy oscuro esto. El blower motor va a estar en la parte de aquí atrás, por aquí arriba. Ahorita les voy a mostrar bien cómo va a ir. Esta tuerca de aquí atrás, yo en otros carros que he quitado la he aflojado desde antes. Aquí llevo una tuerquita por la parte de atrás. Vamos a ver si la podemos mostrar. Vamos a ponerle el flash. A ver si se alcanza a ver. No se alcanza a ver bien porque no cabe bien. Ah, sí, creo que ahí está. Miren esa tuerquita. Ahí donde esté, ahí la vamos a dejar. No hay que perder ese ajuste que lleva. Nada más, si ocupan quitar este nada más se quita de aquí. Le vamos a dar vuelta porque creo que hasta eso nos estorbaba recordando yo los que he hecho antes, porque ya le he cambiado a este Nissan Sentra, no a este, ¿verdad? Pero ya he hecho otros porque es un problema común del abanico que se les daña. Y creo que en las veces pasadas sí me tocaba quitar ese braquecito porque me estorbaba al momento de quitar el blower. Entonces ahorita por sí o por no yo lo quité. Y al final esta tuerca de atrás está floja, pero esta no la moví. Ahí donde topa, ahí va a ser el ajuste donde lo voy a dejar. Si lo ocupo quitar, como quiera checo bien dónde va. Y si no, pues no es problema eso, como quiera. Pero yo les digo, para que se les facilite todo, nada más váyanlo haciendo más o menos como les digo. Y para que no batallen. Entonces ahorita voy a empezar a quitar el blower. Ese va a ir ahí adentro. Ahorita les voy a tratar de a ver si puedo enfocar un poquito para allá para que alcancen a ver lo que vamos a ir haciendo. Bueno amigos, aquí voy metiéndome de cabeza aquí tratando de mostrarles un poquito cómo va. Miren, ahí como pueden ver, ahí va el blower y ahí tiene el conector. Ahorita le vamos a quitar su conector. No les puedo tomar exactamente bien porque no me permite aquí el espacio. Pero miren, ahorita voy a quitar ese tornillo y ahorita les digo cuántos son. No sé si nada más sea ese, no recuerdo, de los que he cambiado. Yo recuerdo, creo que le quitaba el tornillo y luego había que girarlo para la izquierda y creo que así salía. Ahorita me acomodo bien y lo voy a quitar y ahorita les digo cómo estuvo el asunto, porque como les digo no me puedo acomodar muy bien para estar haciendo la toma de lo mejor posible, pero creo que nada más era ese tornillo, pero si no ahorita voy a ver. Voy a decirles qué dado es, pero por lo pronto como quiera ese plug hay que desconectarlo. Y hay que checar que no esté quemado o que no se mire en malas condiciones, porque también puede ser ese muchas veces el problema. Chequen que no se mire quemado el conector y entonces vamos a seguir aquí quitando el blower. Ahorita les digo cómo. Bueno amigos, aquí como pueden ver ya le quité el tornillo que va ahí. Miren, no sé si se alcanza a enfocar bien. Ahí va el tornillo.
Todavía no le alcanzo a quitar bien el conector porque ahorita quería poner la cámara, pero estaba batallando, no lo alcanzo a tomar. Entonces ahorita ya le quité el tornillo y miren ahora lo que vamos a hacer para sacarlo. Hay que girarlo un poquito contra las manecillas del reloj. Déjenme ver a ver si puedo sin soltar la cámara. Se batalla un poquito aquí para meterme y pues mucho más para enfocar. Miren, como ahí vieron, se movió un poquito, pero todavía no lo alcanzo a mover bien. Necesito hacer un poquito más de esfuerzo. Déjenme tratar de quitarle ese conector y porque si no igual me va a afectar no lo voy a poder dar vuelta mientras el conector esté agarrado. Bueno, eso creo. Pero bueno, lo voy a desconectar y vamos a seguirle dando vuelta para que salga el blower hacia afuera. Bueno amigos, aquí ya soltamos el conector del blower. Vamos a ver si lo pueden ver. Allá está suelto, ya le dimos poquita vuelta. Ahí cuando lo estaba tratando de mover el conector para hacerle presión y que se soltara, se alcanzó a dar vuelta bien el blower o el abanico. Tuve que meter con mi mano derecha un desarmador para poderle puchar el clip del conector y con la otra jalarlo un poquito hacia arriba con las dos manos allá adentro a la vez para poderlo quitar el conector. Lo quité. Entonces ahorita lo que voy a hacer es quitar ese tornillo que ven aquí, ese tornillo 8 milímetros también, igual que el de arriba del blower. Lo voy a quitar para poder mover esta placa con el módulo y desconectarlo para que nos dé un poquito más de espacio ahorita que vaya a bajar el blower. Bueno amigos, aquí viene bajando el blower. He de decirles que para quitarlo de arriba sí me tocó un poquito de fuerza, estaba demasiado pegado. No recuerdo que los que he cambiado antes me hayan tocado tan pegados como este. Ya ve que cuando estaba arriba les decía que le quitamos el tornillo y había que girarlo. Entonces ahí luego se oye cuando pega, donde ya llegó a su punto. No es tanto lo que se gira, nada más, por ejemplo, si está el tornillo ahí, se gira más o menos hasta este punto. Si no es tanto, nada más ustedes pueden oír cuando pega. Pero me tocó estarlo haciendo para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Y con mi mano como podía, estarlo mueve hasta que ya se empezó a brincar. Pero sí, la verdad sí costó. Cuando lo vienen bajando aquí, lo que tal vez les estorbe poquito nada más va a ser este tornillo de aquí. Déjenme ver, este tornillo, ese basta. Es que, a ver si puedo porque tengo... Bueno, basta que lo muevan así con la mano y ya van a alcanzar a sacar el blower. Déjenme ver porque estoy todo torcido amigos aquí. Bueno, ya lo van a alcanzar a sacar, pero así miren. Aquí era donde les decía, quité el tornillo y lo movía y se oía que pegaba, pero nada que salía. Pues ahorita ya lo tengo aquí afuera. Aquí está el blower o el abanico. Entonces ahora simplemente voy a ver si me lo trae ahorita el cliente que dijo que le iba a traer el abanico. Y ahorita que me lo traiga ya lo ponemos y todo va a ser igual. Lo vamos a poner, el tornillo. Aquí yo le quité la cajita esa que les dije, la desconecté de aquí de atrás. Aquí están los conectores. Estos, habían dos que había creo que agarrarlos como por aquí afuera y les aplastabas así los clips. Y había uno, no sé, o no, creo que estos dos eran los que se aplastaban así, los jalabas. Y había uno que había que aplastarle pero por la parte del medio. Le aplastabas el clip así y lo jaloneabas y salía. Entonces yo lo quité para tener buen espacio. He hecho si no mal recuerdo, como en el Nissan Sentra, y la otra que he hecho es la Nissan Rogue. No recuerdo cuál más tenga, que me recuerde, no recuerdo cuál más ahorita venga del mismo estilo del blower. Si alguien quiere dejar en los comentarios algún otro que haya sacado ahí para que le sirva a alguien más. Yo no recuerdo ahorita otro tipo de vehículo que me haya tocado de los Nissan hacer así. Lo seguro es el Sentra y la Rogue. Pero alguien más que se recuerde, déjenos en los comentarios. Pues bueno, ahorita voy a poner el otro, a ver si me traen el otro blower, el otro abanico. Disculpen si les digo en los dos, porque aquí en Estados Unidos se le conoce como blower motor. En México o en otros países tal vez sea el abanico del aire, no recuerdo. O el abanico de la cabina tal vez, porque el abanico del aire puede confundirse también con el que vaya por el motor. Pero bueno, pues vamos a seguir el video amigos.
Bueno, aquí vamos a realizar una prueba al motor que habíamos quitado con corriente y tierra. Este no es bueno ponerlo así como lo tengo yo, si tiene mucha velocidad, porque les puede salir volando. Aquí ahora vamos a comprobar. Ahí está, ahí tengo la tierra. Aquí le vamos a poner el otro cable que nos está dando continuidad. Ahora lo vamos a encender y vamos a oír cómo trabaja. Ahí se pueden ver, el motor se está amarrando. Cuando tienen un problema de esos, que el motor está muy duro y si llegan a poner el nuevo y no trabaja, lo primero que tienen que hacer es checar el fusible, ya que probablemente, como está muy duro, puede que haya reventado el fusible en la caja. Hay que revisar que esté bien. Puede ser de los fusibles pequeños o un fusible más grande como un 30. Pues bueno, vamos ahora a testear el nuevo para que vean cómo debe trabajar. Bueno, aquí vamos a probar ahora el nuevo, a ver cómo debe de trabajar sin ninguna que se esté atorando ni nada. Vamos a checarlo ahora. Bueno, ya una vez que lo probamos, siempre es bueno probarlo antes de meterlo, porque ya ven el trabajo que hay que hacer. Entonces pues vamos a instalarlo y a revisar después que prenda. Si no prende, ya como ya les dije, probablemente esté un fusible quemado. Bueno, aquí como pueden ver, aquí ya tenemos instalado lo que viene siendo los conectores y la parte eléctrica que le quitamos, y aquí atrás ya está instalado también el nuevo blower motor. Ya está puesto, no se batalló nada. Así como para donde le dimos vuelta y lo quitamos, así en esa posición lo metemos y le damos vuelta ahora a la derecha, le ponemos su tornillo y vemos que los conectores, los cables que queden por fuera, que no quede nada mordido, y los acomodamos ahí a un lado, como se pueden ver ahí el rojo y el negro que van. Entonces ahora, ya que tenemos esto, vamos a ponerle los pedales y vamos a terminar el trabajo. Bueno amigos, aquí vamos ya casi en la parte final del video. Aquí como pueden ver, aquí tenemos ya instalados los pedales. Aquí están ya puestos, ya con las tuercas apretadas. Aquí a esta altura, aquí va el pin que les digo que hay que meter con el clip. Ahí está ya puesto. Cuando van a instalar ese pin, antes de que le pongan las tuercas, primero presenten lo que vienen siendo los pedales. Presionenlos bien como si estuvieran ya apretados con las tuercas, y asegúrense de que esta plaquita de aquí quede bien alineado el hoyo de la placa con el hoyo del pedal. De no ser así, que ya lo estén presionando bien y no queden alineado, hay que darle vuelta, ya sea para afuera o para adentro, como quiera, a modo de que quede bien y lo puedan meter el pin libremente, para que no lo vayan a poner de una manera que quede haciendo presión en el freno. Entonces pónganlo primero, preséntenlo, aplástenlo con sus manos bien sin ponerle las tuercas, y chequen eso primero, que con este tenga el pin libre para entrar. Ya una vez que queda eso, y ahora sí ya pueden poner las tuercas y conectarle aquí los sensores del freno y el del acelerador que va de este lado, y agarrar los cables esos por la parte de atrás, como les había dicho que van agarrados ahí. Pues ahorita ya quedó, como quien dice, instalado. Ahorita lo que sigue es testearlo, y ahora vamos a prender el carro y ver que todo esté trabajando bien. Bueno amigos, aquí acabo de escuchar que prende el aire acondicionado y no está saliendo aire de las ventilas. Lo más probable es de que sí esté quemado el fusible que yo les dije. El cliente ya venía sabiendo que el blower no servía, porque ya había sido diagnosticado por otro taller, pero el taller quería hacer el procedimiento que les digo que es lo que marca como el dealer o la agencia, que todo el tiempo te dicen que hay que quitar el tablero, que yo pienso que hasta ni lo iban a quitar, pero así era. No me dijeron cuánto, pero el estimado sí era alto para hacer el trabajo y realmente no es tanto tiempo lo que se tarda. Sí es incómodo, hay que estar ahí metido y cuánto, pero no es para tanto, vamos. O sea, no hay que quitar el tablero. Le digo, yo he hecho el Nissan Rogue y el Nissan Sentra sin quitar el tablero. Entonces ahora que ya vi que no está saliendo, como les decía cuando lo testé allá afuera el blower, lo más probable es de que haya tenido un fusible reventado. Muchas veces es de los cuadritos grandes, que puede ser un 30 por ejemplo, o ya de los pequeñitos un fusible. Pues vamos entonces a buscar cuál es el que está quemado, porque estoy seguro que es lo que va
va a tener el fusible quemado, ya que al estarse amarrando el blower, porque pues no sirve, lo primero que hace es ir y reventar un fusible para que no pase el calentamiento en el cable algo más. Se puede quemar el conector o causar un daño más grande. Entonces vamos a ver dónde está nuestro fusible quemado para que ahora sí ya trabaje, porque ya los probamos afuera, que el otro estaba amarrado y que el que acabamos de instalar ya gira libremente. Aquí ya le eché un vistazo a lo que vienen siendo los fusibles que va aquí en esta área. Y ahorita levanté aquí la cajita esta que va acá. Y ya miré los que van aquí abajo. Y tampoco se ve que vaya ahí. Bueno, ahorita no lo miré. Ahorita, si se me pasó, ahorita lo doy otra checada. Ahí en la esquina está el del compresor. Cuando se les está amarrando el compresor, ese es el primero que sale volando también. Ese de la esquina que dice 10 amperes. Es el primero que sale volando ahí. Voy a ver si trae fusibles adentro o si me está faltando algún otro por ahí, pero tiene que haber un fusible por ahí, amigos. Bueno, amigos, ahorita aquí adentro encontré esos dos fusibles que ven ahí. Los encontré, los de abajo de los 10, esos que van aquí, este y este, que vienen siendo, aquí en el diagrama dice como front blower. Vienen dos, viene uno ahí y viene otro abajo. Son estos dos. Este que es el que está como grande, más grande que el otro, porque los otros son mini fuses, como pueden ver. Le pusieron este, pero si lo pueden ver, marca signos de recalentamiento, mas sin embargo no está reventado. Es lo que se me hace raro, y se mira que se ha estado calentando. El otro, el mini fuse, tiene corriente ahí adentro, pero ahorita que le estaba checando con mi testeador, no marcaba nada. No marcaba nada aquí arriba donde se les checa. Solo que no le estuviera picando bien, pero no marcaba nada y no está reventado. Este es el que yo veo que aunque no está reventado, marca signos de calentamiento en la parte de abajo. Voy a reemplazarlos como quiera y vamos a ver si hace algo diferente. Bueno, amigos, aquí tengo que seguir checando a ver cuál es el problema. Dónde es donde nos falta nuestra señal. Ahorita aquí voy a estar checando ese cable rojo que ven que tengo ganchado aquí y el cable azul. Lo voy a checar, y voy a checar también lo que viene siendo la resistencia. Déjame poner el flash. A ver, la resistencia del blower va a estar ahí. Miren, viene siendo ese cable que ven ahí, el cablecito azul. Ese es el cable que les acabo de mostrar en el control. Tiene un cable rojo y un cable negro que va a tierra. Ahorita vamos a checar esas señales y las vamos a checar aquí del control, y vamos a sacar el diagrama para mostrarles cómo va el asunto. Ya ahorita chequé con el diagrama y miro que los fusibles que les mostré ahorita sí tienen corriente, están bien, eso no hay ningún problema. Entonces vamos a ver el diagrama para ver cómo está el asunto. Bueno, amigos, aquí ahorita saqué el diagrama para que podamos ver cómo es que trabaja esto. Miren, aquí arriba les voy a mostrar la caja de fusibles que va a un lado del volante. Ahí sí pueden ver el fusible 10 y el fusible 11, que son 15 amperes, son los fusibles que checamos ahorita. El 11 es el que les digo que estaba como recalentado, porque tenía un fusible, uno que no es un mini fuse, tenía un fusible de los más grandecitos y se miraba recalentado, pero no se miraba tronado. Esos dos tienen corriente. Entonces ahí ya me aseguré de que ahí no hay ningún problema. Adentro en la caja de fusibles marca que lleva un relé integrado, que ese no creo que se pueda reemplazar. Ese se me hace que es parte de la caja y va por dentro. Si seguimos el cable amarillo, vamos a marcarlo para que lo podamos ver. A ver, vamos a marcar ese cable amarillo. Ok, miren, ahí lo estamos marcando. Si lo seguimos para abajo, vamos a ver que llega a donde dice Front Blower Motor y dice que está detrás del tablero. Ese es el que estamos cambiando. Ahí estamos viendo que le llega la señal de ese cable amarillo, y el rojo se ve que viene de otra cosa que dice Fan Control Amplifier, y dice que ese va ahí mismo por la misma área. Ese tiene 3 cables, el negro, el azul y el rojo. Esos creo que se los mostré ahorita en el control, el azul y el rojo. Entonces ahí vamos a seguirlo y vemos que llegan al control.
en el control sale el cable azul y el cable rojo. El negro no, porque el negro sale la tierra directamente de la resistencia. Ese fan amplifier, ese viene siendo la resistencia del blower. Aquí en el diagrama estamos viendo el cable rojo y el cable azul, y esos yo ahorita los estaba checando en el control y miré que el cable rojo, cuando lo enciendes el control para que prenda, escucho la compresora y hay como un ligero cambio de voltaje. Y estoy mirando ahora el azul, y el azul normalmente es una señal que cuando tú le vas dando vuelta al control, casi siempre veo que va aumentando o disminuyendo el voltaje según según la resistencia. Eso se controla con la resistencia del blower. Entonces cuando tú le estás dando vuelta a las velocidades del control, debe de aumentar o bajar el voltaje según tú le subas o le bajes, y estoy viendo que eso no lo está haciendo. Sí hay como una señal, pero no cambia para nada, o sea, no me gusta la señal que tiene ahí. No está como normalmente checo otros blower y veo que suben y bajan, no lo está haciendo. Entonces yo siento que ahí mi problema va a estar más que nada en la resistencia, porque es la que veo que no está trabajando como debe. Entonces ahorita les voy a enseñar lo que marcan los cables en el control, y voy a encargar una y vamos a compararla ahora que venga la otra, si trabaja o no, a ver cómo, depende. Vamos a ver qué es lo que hace. Bueno amigos, aquí estamos viendo, aquí tengo un voltaje de batería 14.2, ahí dice. Ahora voy a encenderlo a ver qué es lo que hace. Estamos ahorita agarrándonos del cable rojo. Vamos a encenderlo. Ok, se escucha que prende la compresora, más sin embargo la señal que sale estamos viendo el cable rojo en el diagrama, acuérdense que pasa por la resistencia y de ahí se pasa para lo que viene siendo el blower. Hay una señal de corriente, pero no veo que cambie nada la señal. Yo ya chequé los dos cables que van al blower y los dos tienen corriente, más no hay ningún cambio de señal ni nada. Nos falta una señal como de tierra. Ahorita tiene pura corriente ahí, no está saliendo nada ahí. Entonces vamos a apagarlo. Ok, ahorita ya lo apagué. Voy a checar el cable azul, que es el que les digo que ese siempre la señal cambia. La señal siempre, cuando tú le vas subiendo o bajando, debe de cambiar y debe de dar la velocidad que debe de prender el motor. Entonces vamos a cambiar ahora al cable azul para revisarlo. Bueno, aquí tenemos en el cable azul, aquí estoy agarrando ahora el cable azul que va a un lado del rojo. Tenemos una señal de 5.8. entonces vamos a encenderlo y vamos a ver qué hace. Ahí lo encendimos, vimos que hubo un cambio. Ok, voy a seguir subiendo las velocidades y no está haciendo ningún cambio, como si la resistencia no estuviera diciendo cuánto es lo que le tiene que mandar de corriente o la señal que le tiene que mandar no la corriente, sino la señal que le tiene que mandar al blower para que suba o baje. No la está mandando. Entonces ahí siempre tiene que haber un cambio en el voltaje. Ese cablecito debería de tener un cambio, y ahorita yo lo estoy girando y veo que no lo hace. Eso es lo que les digo yo que no me gusta. Tendría fuerzas que haber un cable. Lleva otro cable, pero ese es una tierra nada más, una tierra directa. O sea, no es una tierra controlada. Ahí se ve como si nomás llegara a tomarse de algún punto, pero no está viendo un cambio. Déjenme, y como quiera les digo, ya encargué la resistencia. Ahorita que llegue vamos a ver, vamos a checarla, y simplemente voy a desconectar la que está ahí. Está un poquito incómodo, pero ahorita la desconecto y vamos a probarla así por fuera, sin tener que instalarla, a ver qué hace. Bueno amigos, aquí tengo la resistencia. Ahorita ya desconecté el cable de abajo. Vamos a probarla, así es como se mira, para que sepan. Nada más lleva dos tornillitos. Ahorita no la he quitado, simplemente la tengo desplogueada y la voy a ploguear aquí en así por fuera y por el pedal. Ahí alcanza el conector, la voy a ploguear y vamos a ver ahora qué señales nos va a dar. Ok, para esta prueba amigos, nada más la voy a ploguear aquí en la orilla. No la he quitado, ahí está adentro todavía la resistencia puesta. Nada más le quité el conector y aquí vamos a hacer la prueba rápidamente. Bueno,
lo primero que noto es que ahorita al momento de conectarla, ahí tengo agarrado todavía el cable azul que estábamos checando el último, y miro que ahorita está una señal de tierra inmediatamente. Ahí está la señal de tierra, cosa que no teníamos con el otro. Entonces ahora vamos a encenderlo, el control, como lo habíamos estado probando antes. Vamos a encenderlo y vamos a checar a ver qué hace ahora. Ahí subió la compresora. Ahí empezamos a ver un voltaje, miren. Y ahorita ya siento el aire. Y ahorita ya empecé a sentir el aire. Y ahorita ya empezó a trabajar. Vamos ahora a seguirle dando vuelta. Estamos agarrando el cable azul para que tengamos en cuenta. Ahorita estamos checando el cable azul. Ok. Ahí le vamos a ir subiendo. Miren, ahí como pueden ver, ahí ya está trabajando como tiene que ser. Ahí ya se está incrementando y está aumentando la velocidad del abanico. Vamos a seguirle aumentando. A ver, ¿en dónde vamos ahorita? Estamos... Bueno, ahí miren dónde estamos. Ahora le vamos a seguir subiendo. 2.7, 2.8. Le subimos un poquito más. 2.9. Miren, les voy a seguir subiendo y ustedes van a poder oír, miren. Allá le subí más. Allá se escucha. Y aquí abajo vemos que ya van 3.2. Vamos a seguirle subiendo más. 3.5. Vamos a llegar al final. En 3.5 quedó ahorita. Ahora vamos a regresarlo hasta el nivel 1. Ok. Vamos a apagarla. Ahí se puso la tierra. Ok, la encendemos. Y miren, ahí está. 2.6 es donde empieza. Vamos a checar el cable rojo. A ver ahora qué nos da. Bueno, aquí ahora tenemos agarrado el cable rojo. Vamos a ver ahora qué dice aquí. 10.6. Aquí lo apagamos. Y ahí vuelve a ponerse como señal de corriente. Lo prendemos, se quita la corriente y nada más queda una señal. Esa señal ya es la que nos va a ir diciendo para el motor a cuánto debe de estar. El azul nos va también, cuando lo estamos moviendo el control, el azul con la resistencia está trabajando para saber a cuánto debe de trabajar el motor, y conforme tú le vas dando vuelta va subiendo o bajando la intensidad. Ok. Ahí le estoy yo ahorita empezando a subir el cable rojo. Y miren, ahí ven que va bajando. Entonces así es como debe de trabajar siempre la resistencia. Conforme tú le vas subiendo, bajando, la intensidad va cambiando. Y ahorita lo voy a subir hasta todo. Y a diferencia del cable azul, entre más le das, baja. Entonces se los dejo este procedimiento. Bueno, pues para empezar, aquí ya tenemos resuelto nuestro problema. Aquí ya está trabajando como tiene que trabajar. No estaba mal diagnosticado, el blower efectivamente no servía, estaba amarrado, y eso puede ser lo que empezó a causar todo el problema. Más sin embargo, aquí también tenemos el problema del resistor, que está dando problemas. Pues aquí vamos ahorita a cambiar la resistencia y vamos a dejar todo listo ya para entregárselo al cliente. Ahorita les muestro qué es lo que necesité hacer para cambiar la resistencia. Bueno amigos, para no andar batallando ahí, preferí quitar nuevamente el pedal. La verdad es muy rápido. Van a ser esas 4 tuercas que ven ahí, una, y esas 3 de arriba. Van a quitar el pin, el clip, y ahí les va a los 3 conectores. Y su resistencia va a quedar ahí atrás. Miren, ahí está atrás. Lleva esos 2 tornillos de estrella. Nada más se los quitan, meten la otra y listo. La verdad no es nada tardado. Yo creo que ni 20 minutos se tardarían en hacer eso. Es menos tiempo, la verdad. Quitas el pedal y te queda ahí espacio. Yo nada más le metí como quiera esa garra ahí para que no se me fuera de repente a caer un dado o algo. Y aquí con el Rush no quise poner la pistola de 1/4 de la racha eléctrica. Preferí mejor hacerlo manual para no dañar ahí nada. A veces que no se vaya a barrer. Y a este dadito que tengo ahí, como no tiene imán, nomás le metí un pedazo de papel para que se apretara y no se me fuera a caer ahí, porque
Luego a veces pasa que se te cae y se va para adentro, por eso le puse la garra ahí para que tapara esos espacios. Pero pues bueno, ahí quedó amigos, ahí quedó la resistencia puesta. Le voy a poner su pedal y está listo para entregárselo al cliente. Espero les haya servido este video, que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de darle like, suscríbanse para que el algoritmo de YouTube nos siga recomendando. Ya nos estamos viendo en un nuevo video.